tenemos ya el último video tutorial de la migración. Hemos visto lo que sería la migración de forma manual, incorporando datos en una hoja Excel. Preparamos un cuestionario de migración, un archivo de migración. En ese archivo de migración incorporamos una serie de campos. Esos campos se rellenan y somos capaces de importarlos. Vamos a ver lo que sería ahora la migración entre diferentes empresas dentro del mismo ERP, dentro de Dynamics. Es decir, vamos a intentar, imaginaos que tenemos los datos de migración de otro ERP, necesitamos migrarlo con una serie de campos y queremos importarlo en nuestra instalación. Para este proceso yo he intentado en diferentes pruebas que he hecho hacerlo con el cliente por roles. A mí el cliente por roles se me queda sistemáticamente colgado en los procesos de migraciones masivas y automáticas, sin necesidad de que sean automáticas, y la única posibilidad que he visto poder hacerlo es con el cliente clásico utilizando SQL Server. En este caso, la empresa la situación que vamos a simular es, tenemos Cronus. En Cronus España vamos a preparar una migración de datos. Esta migración de datos va a ser de la tabla cliente y esa tabla cliente tiene 68 registros y nosotros lo que vamos a hacer, si os dais cuenta, la aplicación tiene las mismas opciones: registros de migración, errores de migración, registros de base de datos, campos de migración y aplicar los datos, ¿no? Lo que vamos a seleccionar son los primeros 14 campos de la base de datos para poder hacer el proceso de migración. Vamos a generar el Excel con todos los datos de migración, ¿vale? Nos quedamos solamente los primeros 14 campos porque a partir de este campo ya se empiezan a generar errores. A partir del código de territorio, el código de territorio es una clave primaria de otra tabla, de una tabla que esa clave primaria no está todavía introducida. El valor permite poder generar clave, el código de territorio internacional, que no está todavía incorporada en la nueva instalación de la empresa de distribución alimentaria. En fin, vamos a generar solamente aquellos 14 que no nos van a generar problemas. Ya tendríamos seleccionados los campos, concretamente los campos de migración serían, el número está claro, nombre, search name, nombre 2, city, contact, etcétera, etcétera, teléfono, hasta el campo 14. ¿Qué vamos a hacer ahora? Las acciones que vamos a hacer es exportar a Excel. Exportar a Excel para generar el archivo de migración. El archivo de migración que vamos a generar es Cronus 1, Cronus Dev, la migración, genera lo que es el proceso de migración, crea la hoja y ahora vamos a ver lo que realmente ha generado. Si vemos ahora los documentos, en Cronus Dev, la Excel, vemos que tiene la información que le hemos dicho, los campos que hemos dicho que se controlen en la migración, pero lo más importante de todo es que tiene los datos de migración, ¿vale? Los datos de migración. Bueno, pues ¿cuál es nuestra idea? Nuestra idea ahora sería ir a nuestra empresa, abrir nuestra empresa, distribución alimentaria, y en los procesos de migraciones de datos, configuración, administración, configuración de la empresa, en la configuración de la empresa, la migración de datos, crear una migración, voy a borrar esta porque esta ya la tengo creada, crear una migración para la tabla 18. Crear una migración para la tabla 18 y colocar los datos de la tabla 18 que hemos exportado de Cronus España. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Creamos una nueva migración, botón izquierdo, botón derecho del ratón, nueva migración, la tabla 18, el formulario, como ya sabéis, el formulario 21, evidentemente ese formulario se le va al Object Designer y te va a los formularios y selecciona el formulario 21. El formulario 21, lógicamente ves que es la ficha del cliente, o el formulario 22, que es la ficha de la lista de clientes. Pues también es importante saber ese tipo de cuestiones, porque si en lugar de elegir el formulario 21 elegimos el formulario 22 y queremos ver los registros de la base de datos, te los muestra en forma de lista, no en forma de ficha. Bueno, pues ya tenemos esta información. Ahora, ¿qué necesitamos? Queremos empezar ya a hacer el proceso de migración. Para hacer el proceso de migración hemos seleccionado, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar los campos que queremos incluir en la migración. ¿Cuáles son los campos que queremos incluir en la migración? Exactamente los mismos que se han exportado en el caso de Cronus España. Seleccionamos los campos que tenemos, concretamente los 14 primeros campos, y ya tenemos lo que es la pasarela de migración perfectamente creada. Ya tenemos la tabla de migración, tenemos ya perfectamente en la Excel los datos migrados, y ahora ¿qué deberíamos hacer? Importar desde Excel. Importar desde Excel, seleccionar la hoja que ha sido exportada desde Cronus, empieza el proceso de migración, finaliza la importación correctamente, ha finalizado y fijaos ahora la situación. La situación, si yo veo ahora los registros de la base de datos, no veo ninguno. Pero lo importante es que si veo
los errores de migración no hay ninguno, y lo más importante que si veo los registros de migración, aquí tengo todos mis datos migrados. ¿Esto para qué se hace? Se hace para que yo valide estos registros, vea que realmente son correctos y diga aplicar datos de migración. Veo que son correctos, efectivamente son correctos, ya tengo mis registros correctos y ahora lo que necesito es aplicar los datos de migración. ¿Qué significa aplicar los datos de migración? Convertir esos registros de migración en registros definitivos del sistema. Termina, los datos están aplicados correctamente, ahora tenemos los registros, si vemos los registros de la base de datos, vemos la lista perfectamente controlada. ¿Que no queremos verlo en forma de lista, que los queremos ver en forma de ficha? Vemos los registros de la base de datos y vemos nuestra ficha. Así finalizaremos el proceso de migración. Ahora, cuando nos vamos, salimos del cliente clásico, nos vamos al cliente por roles. Y seleccionamos nuestra empresa, distribución alimentaria. Si vemos ahora los departamentos, venta y marketing, en las listas, los clientes, aquí tenemos ya el conjunto de todos los clientes creados. Evidentemente, la tabla de periodo contable está vacía, con lo cual la información estadística hay que actualizar. ¿Qué pasaría? Pues que habría que crear, ya nos quedaría por crear los libros contables, etcétera, 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 etcétera. Para eso, ¿qué podríamos hacer? En la ficha, empezar a establecer mediante la aplicación de una plantilla, ser capaces de poder empezar a rellenar las tablas de los grupos contables, empezar aquí a rellenar los grupos contables, etcétera, 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 mediante lo que es la aplicación de una plantilla. Con esto finalizamos el proceso de migración y ya tendremos cubierto perfectamente lo que sería la migración entre dos instalaciones independientes.